Bien chicos, vamos a continuar con 4 ejercicios más, ¿ya? Vamos con el ejercicio número 10. A nosotros nos dan esta figura, toda esta figura, donde nos dice que CD va a ser igual a la suma de BA más BC. Como yo no sabía los valores de BA ni BC, yo le he puesto que él va a valer A, él va a valer B. Entonces CD tendría que ser igual a la suma de esos dos lados, ¿ya? Y también me dan como dato que AD es igual a 24. Entonces, para poder hallar nosotros el valor de la suma de R1 más R2, vamos a utilizar el teorema de Poncelet, ¿ya? Vamos a poner acá, por Poncelet. ¿Qué cosa nos dice Poncelet? Que si nosotros sumamos en un triángulo rectángulo, la suma de los catetos debe ser igual a la hipotenusa más 2 veces el radio, ¿no es así? Entonces, eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? Primero, vamos a ver en el triángulo, ¿ya? En el triangulito ABC. En el triángulo ABC. Se debe cumplir que A más B, la suma de los catetos, debe ser igual a la hipotenusa, que en este caso es AC, más 2 veces el radio, que en este caso vendría a ser el inradio, ¿no? 2R sub 2, ¿ya? Entonces, de aquí lo que voy a hacer es despejar AC. Ya vamos a despejar AC. Entonces, despejando todo esto va a pasar al otro lado, a restar. Me va a quedar A más B menos 2 veces el inradio. Ya está. Ahora, ¿qué vamos a obtener? ¿Qué podemos observar en el triángulo ACD? A ver, en el triángulo ACD. A ver, en el triángulo ACD también vamos a aplicar el teorema de Poncelet. Vamos a decir que los catetos, que en este caso sería 24 y AC, vamos a poner AC más 24, debe ser igual a ¿quién? A la hipotenusa, que en este caso es A más B, más ¿quién? Más 2 veces el inradio, ¿ya? Más 2 veces ese inradio, que sería R1. Y aquí, despejando AC, nos va a quedar lo siguiente: A más B, más 2 veces el inradio, menos 24, ¿ya? Entonces, mírale, lo que vamos a tener acá son dos igualdades: AC, que mide todo esto de acá, y AC también en el triángulo ACD, que mide toda esta cantidad. Entonces, por acá lo que vamos a hacer es igualar esas dos cantidades. Diremos, igualando. A ver, si nosotros igualamos, porque AC es igual que AC, entonces los resultados también tienen que ser iguales. Pondré lo siguiente. Vamos a poner A más B menos 2 veces el radio 2 debe ser igual a lo siguiente. Acá también A más B más 2 veces el radio 1 menos 24. ¿Sí? Listo. De aquí mira lo que vamos a hacer. Le vamos a hacer el suá. ¿Se van a eliminar o no? ¿Se pueden eliminar, sí o no? Dime. Claro, profesor, sí se puede ir. Entonces, ordenando vamos a quedar este 24 que está con signo negativo, le voy a pasar al otro lado y se va a hacer positivo. Vas a tener 24 por este lado. Este menos 2 y radio 2, que es negativo, le voy a pasar al otro lado. Entonces por acá me había quedado 2R sub 1 y va a pasar sumando el otro 2R sub 2. Entonces, acá, ¿qué es lo que puedo hacer? Oye, ¿te puedo sacar la mitad, sí o no? Mitad y mitad. Entonces, me va a quedar acá la mitad de 24, 12. Acá me va a quedar R sub 1 más R sub 2. Y esto es justamente lo que nos han estado pidiendo en el ejercicio. ¿Sí? Entonces, la respuesta vendría a ser 12. Muy bien. Continuamos con el ejercicio número 11. Tenemos, a ver, en el ejercicio número 11, nos dice lo siguiente. Tenemos, calcula el perímetro del trapecio ABCD. Tenemos un trapecio, ¿ya? Un trapecio
trapecio. ¿Qué cosa es un trapecio? El que tiene las dos bases paralelas, ¿no es así? ¿Ya? Trapecio ABC, si BC dice que es paralelo a AD. Y su mediana tiene una longitud igual a 16. A ver, vamos a trazar su mediana. ¿Ya? Vamos a trazar su mediana. No te vayas a olvidar que la mediana va a ser, ¿qué cosa? La intersección de los puntos medios de los lados no paralelos, que vamos a ponerle M, N. ¿Cuánto dice que debe medir? 16. Ya está. A ver, mira, ¿qué más puedo decir? Mira, ¿cómo nosotros hallamos la mediana? ¿Te acuerdas que la mediana se hallaba base mayor más la base menor dividida entre 2? ¿Sí o no? Entonces, eso es lo que voy a hacer. Mira, la mediana, en este caso es MN, ¿ya? Vamos a poner acá, MN, aquí era igual a AD más BC dividido entre 2, ¿sí? Listo. Pero yo no sé cuánto mide AD ni BC, pero bueno, no importa, vamos a dejarlo ahí, solamente vamos a ver cuánto sale la suma. Yo sé que acá MN mide 16. Este 2 que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Entonces voy a tener un 32, que va a ser igual a AD más BC. ¿Ya? Ahora, acuérdate de este dato, ¿eh? Acuérdate de este dato. Mira, acá lo que vamos a aplicar es un teorema que se llama el teorema de Pitot. Vamos a poner acá. ¿Ya? El teorema de Pitot. ¿Qué cosa nos dice Pitot? Mira, Pitot nos dice, si nosotros tenemos un trapecio y en él se inscribe una circunferencia, entonces se debe cumplir que las bases, la suma de las bases, tiene que ser igual a la suma de los lados no paralelos. Ah, ya. Entonces, profesor, eso quiere decir lo siguiente. Acá, que AD más BC, vamos a poner por acá, AD más BC debe ser igual ¿a quién? A AB más CD. ¿Ya? Listo. Oye, ¿y acaso este dato no tengo? Claro que tengo. ¿Cuánto me dice que suma? 32. Entonces, este dato de acá también tiene que ser, al ser iguales, él también tiene que sumar 32, ¿sí o no? Entonces, a nosotros nos están pidiendo calcular el perímetro, ¿ya? Nos están pidiendo calcular el perímetro del trapecio ABCD. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que sumar? ¿Todos sus lados o no? O sea, yo sé que la suma de las dos bases es 32, más la suma de los lados no paralelos, que también es 32, eso vendría a ser igual a ¿cuánto? A 64, que vendría a ser la medida del perímetro de dicho trapecio. Entonces, con eso acabamos el problema también 11. A ver, vamos con el problema número 13. Vamos a leer el problema número 13, el cual nos dice lo siguiente. A ver, rapidito, calcula R, nos están pidiendo calcular el radio, ¿ya? Si ABCD dice que es un rectángulo y BCEF es un cuadrado de perímetro 24. Ya, entonces, ya tengo los datos, me dice que esta figura es un cuadrado de perímetro 24. Entonces, no te vayas a olvidar que el perímetro es la suma de sus cuatro lados. Si me dice que es 24, entonces, ¿cuánto crees que debe medir cada lado? ¿No es cierto que debe medir 6? Claro, tendría que ser 6 centímetros por acá, 6 centímetros por acá, 6 centímetros por acá y también 6 centímetros por acá, porque es un cuadrado. ¿Ya? Listo. ¿Qué más? ¿Qué más puedo hacer? A ver, observa por acá. ¿Qué te parece si trazamos
si trazamos a esta figura, le vamos a trasladar el radio, ¿ya? Le vamos a trasladar el radio por acá de esta forma, y le voy a intersectar desde el punto O hasta este punto N. ¿Ya? Hasta este punto N. Mira, si esto es R, está partiendo del punto central de esta media circunferencia, él también será R o no. ¿Sí? Listo. Ahora, acá tenemos un diámetro que mide 16 centímetros. Oye, ¿qué te parece si trazo también por acá este radio? ¿Ya? Oye, ¿acaso esto no es cierto que acá también va a formar un ángulo recto y va a hacer de que esta cuerda, este lado, sea igual que este lado? ¿Sí? Entonces, si todo medía 16, ahora ¿cuánto medirá cada lado? Este será 8 centímetros y él también será pues 8 centímetros. Ya está. Ahora, observa por acá, observa por acá. Si este mide 6 centímetros, ¿no es lo mismo que esta altura? ¿Sí o no? Claro, entonces acá también tendré pues 6 centímetros. Listo. Entonces, ahora, quiero que te fijes por acá. Quiero que te fijes en este triangulito verde que estoy marcando por acá. Oye, ¿no es cierto que es un triángulo rectángulo, no? ¿Sí? ¿Es un triángulo rectángulo, no? Claro, profesor. Listo, mira, ve. Entonces, al ser un triángulo rectángulo, oye, ¿me puedes decir cuánto vale R o no? ¿Puedes aplicar Pitágoras o no? Puedes decirme que K por Pitágoras, o si quieres lo puedes hacer también por un triángulo rectángulo notable. Esto sería 3K, 4K y esto vendría a ser 5K, ¿sí? Pero como no te acuerdas, vas a tener que hacer lo siguiente. Por Pitágoras dirás 6 al cuadrado más 8 al cuadrado debe ser igual a R al cuadrado. Entonces acá tienes 36 más 64, que debe ser igual a R al cuadrado. Oye, acá tienes la raíz de ¿cuánto? ¿De 100 o no? ¿Y cuánto es la raíz de 100? 10, profesor. Entonces, ¿ya hallamos el radio o no? Claro, ¿cuánto vale? 10. Profe, ¿cómo era cuando usted decía 3K, 4K y 5K? Eso solamente se va a cumplir pues en el triángulo de ¿cuánto? De 37 y 53. ¿Ya? De acá salía rápidamente que esto es igual a 10, ¿ya? Pero como no te has acordado, por eso hemos aplicado el teorema de Pitágoras. Bien, vamos con el último ejercicio. Vamos a leer los datos que nos dan en el ejercicio. Nos dice lo siguiente: calcula la longitud, ¿ya?, del inradio del triángulo AOM. Allá, mira, me están pidiendo calcular la longitud del inradio. Oye, ¿qué cosa es el inradio? Eso quiere decir que acá adentro debe haber una circunferencia y de ahí de esa circunferencia debemos trazar el radio. A eso se va a llamar el radio, ¿ya? Pero vamos a seguir leyendo. Si AO, ¿ya?, de acá, AO dice que mide 5 unidades, ¿ah? Muy bien. Dice que mide 5 unidades. También me dice que AB mide 8 unidades. Le ponemos sus 8 unidades, ¿ya? Me dice que de C a B, de BC, dice que mide 11 unidades. Vamos a colocarle sus 11 unidades. Y por último me dicen que de C a D, dice que mide 10 unidades. Ya está. Ahora, también me dice que O es centro de la circunferencia inscrita en el cuadrilátero ABCD y M es punto de tangencia. Ya está. A ver, ¿qué es lo que podemos hacer en este caso? Mira, ¿qué es lo que podemos hacer en este caso? Aquí bien fácil de deducir lo siguiente. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Si tú recuerdas, hay un triángulo rectángulo notable, ¿ya?, donde la hipotenusa es igual a 5K. ¿Cuál sería ese triángulo rectángulo notable? Oye, ¿no es cierto
¿no es cierto? Este triangulito sería, profe, el de 37 y 53. ¿Sí o no? Claro, mira, por acá tendría que haber ¿cuánto? 37 y por acá 53. ¿Ya? Entonces, en este triángulo se va a cumplir que por acá, este lado, ¿cuánto tendría que ser? 3 frente a 53, 4, y la hipotenusa tendría que ser 5. ¿Está bien? Listo. Ahora, ¿qué más podemos decir? ¿Qué más podemos decir? Profe, y los otros datos ya no nos interesaría mucho si es que nosotros recordábamos eso. ¿Por qué? Mirad, porque a nosotros nos están pidiendo el radio. Entonces, eso quiere decir que acá debe haber una circunferencia, ¿ya? Por acá tendría que haber una circunferencia. Y lo que nos estarían pidiendo vendría a ser justamente este radio de acá. Ahora, entonces, para desarrollar esto diremos por Poncelet, ¿sí o no? Por Poncelet diríamos lo siguiente, que la suma de los catetos, o sea, 3 más 4, debe ser igual a la hipotenusa más 2 veces el radio. Bien, entonces por acá vas a tener 3 más 4, que vendría a ser 7. Este 5 va a pasar a restar y me va a quedar 2, y por acá 2R. Entonces, ¿cuánto sería ese en radio? Igual a 1. Muy bien, chicos, hasta aquí fue la clase de circunferencias y nos vemos la otra semana.